casi todos los años de la ley estuvo vigente. En el 2010 sigue habiendo becas, pues sigue habiendo becas vinculadas con la continuidad de los estudios en educación superior, las becas específicas por leyes específicas, como las de compartir, que se llama privada. En relación con nuevas tecnologías, que era uno de los puntos que habíamos destacado que la ley de financiamiento educativo apuntaba. Bueno, empezamos sobre el final de la ley de financiamiento educativo. Acá estamos mostrando nada más, pero las NEDU financiadas bajo el programa Conectar Igualdad, pero yo creo que ahí no están las de INET, digamos. Eso claro, pero esta iniciativa empezó en el propio Ministerio de Educación a través de INET, donde se iban a entregar netbooks a los alumnos del ciclo superior de las escuelas técnicas y a los docentes. Al surgir el programa Conectar Igualdad, digamos, bueno, pasó a ser todo uno, y acá estamos mostrando solo los, digamos, programa Conectar Igualdad. Ese 2010 tenemos que agregar, digamos. Este año 2011 va a ser, presupuestariamente se figuran 2.000 millones, ¿no? 2.000 millones relacionados con la compra de netbooks. Bueno, ahora voy a comentar brevemente el gasto provincial en educación, ciencia y tecnología. Hasta ahora estuvimos viendo el gasto nacional. Todas estas acciones que estuve nombrando son acciones que se desarrollan conjuntamente entre Nación y cada una de las provincias. Entonces acá tenemos que centrarnos en ver la inversión que pueden hacer las provincias en materia de gasto educativo y ciencia y tecnología con sus propios recursos. Que ahí, cuando hablamos de recursos propios, estamos hablando de los recursos provenientes de su recaudación, los provenientes de coparticipación federal y otras transferencias automáticas, pero no estamos incluyendo las transferencias no automáticas, las transferencias de fondos que surgen del presupuesto del Ministerio de Educación, o si fuera el caso del Ministerio de Planificación. El conjunto de provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente cada uno de los años fueron cumpliendo con la ley y entre juntas muestran una tasa real de crecimiento del 84%. Como dijimos antes, que en el caso de Nación también sucedió con las provincias que fueron sobrecumpliendo la ley de financiamiento educativo desde su primer año de aplicación, superando el 4% en el año 2008. Es más, en el año 2008 llegaron a la meta teórica planteada para el 2010 del 4,2%, que en los últimos... No sé si hubo algún año que tuvieran esta participación en el gasto provincial. Bueno, esto es el cumplimiento conjunto de las provincias y Ciudad de Buenos Aires. Por separado uno puede evaluar, ver si cada provincia pudo realizar los soportes suficientes a educación, a ciencia y tecnología para cumplir con la ley. Acá estamos mostrando en porcentajes para cada uno de los años, el porcentaje en que este grupo de provincias, que bueno, dice cumpliendo perfecto, pero en realidad queremos decir que cumplieron con lo fijado por la ley y aún lo sobrecumplieron, y las ordenamos según tomando como referencia el año 2010 de mayor a menor porcentaje de sobrecumplimiento. Bueno, no solo el 2010, creo que excepto el 2006, podemos decir que todos los años es justo Santa Cruz, la provincia que ha asignado aún muchos más recursos de los necesarios para cumplir con la ley de financiamiento educativo. Hemos sacado una decisión más fuerte, o bueno,
que llevó eso. Podemos mirar las primeras 6-7 provincias que al año 2010 tienen un sobrecumplimiento de 2 dígitos y vemos que hay provincias muy distintas cuando uno piensa en cómo son cada una de ellas y que están teniendo ese porcentaje de sobrecumplimiento. Tenemos Santa Cruz, Tierra del Fuego, con sistemas educativos relativamente chicos, con alta capacidad fiscal, es decir, altos recursos propios, como lo definí anteriormente, por habitante, con un gasto por alumno muy alto y con no necesariamente un esfuerzo educativo, que es la participación del gasto en educación, en el gasto público provincial, muy elevado. Al ser sistemas educativos más chicos, no necesariamente necesitan tener participaciones del 40% como estábamos viendo en Chaco y en provincia de Buenos Aires. Pero también están Formosa o Misiones, que son provincias con otra problemática, con alta capacidad fiscal en el caso de Formosa o baja en el caso de Misiones. No encontramos un patrón, estas son decisiones de los estados provinciales que redundaron en estos resultados. La mayoría de las provincias, como vemos, han cumplido y sobrecumplido con la ley de financiamiento educativo. Algunas tuvieron algún año en el que no pudieron cumplir totalmente, o algunos años con porcentajes bajos. Neuquén y Río Negro es en el último año que aparece problemas, pero también estamos trabajando con datos provisorios. Todavía no están los cierres definitivos del ejercicio, con lo cual puede haber algún ajuste adicional que no lo estemos capturando todavía. Y bueno, y también hay jurisdicciones que nunca alcanzaron las metas previstas en la ley, como Salta y San Luis. También provincias con distintas características y bueno, con distintas, obviamente, decisiones y prioridades políticas. Bueno, quería retomar algo. Hoy, todo este volumen de recursos que se ha ido invirtiendo en educación en las provincias es casi el 100% del gasto de educación, es mínimo de participación de ciencia y tecnología, no así en nación, que es mucho más importante. Fundamentalmente se ha orientado, más allá de todas las líneas de acción y todas las acciones que se han emprendido, tanto por parte de la Nación como seguramente por parte de cada uno de los gobiernos provinciales, a contribuir al mejoramiento de los salarios docentes. Por eso no lo comenté antes, porque digamos, acá estamos mirando, yo estoy presentando la evolución del salario de bolsillo mínimo garantizado nacional. Este es el salario de bolsillo mínimo que se define cada año en las paritarias nacionales, que empezaron a hacerse regularmente una vez sancionada la ley de financiamiento educativo. Y acá están tanto recursos nacionales como provinciales, porque cuando se definen esos salarios mínimos de bolsillo, donde ese salario de bolsillo mínimo es el equivalente al salario de bolsillo de un maestro de grado que recién inicia su carrera en la docencia, con lo cual no tiene antigüedad en el sistema. Cuando se definen esos mínimos, esos mínimos incluyen el fondo de incentivo docente, con el valor que esté tomando, que esté teniendo en ese momento, y la compensación salarial en el caso de las provincias que han sido incluidas en ese fondo. Como el programa de compensación salarial creado por la ley de financiamiento educativo apuntaba a contribuir con las provincias que no pudieran garantizar un salario mínimo de bolsillo y además apuntaba a disminuir las desigualdades del salario inicial entre provincias, no todas las provincias forman parte del fondo de compensación salarial. Esa es una gran diferencia entre el incentivo docente y el programa de compensación salarial. En el incentivo docente participan todas las provincias y reciben fondos para liquidar una suma no remunerativa y bonificar a todos los docentes que se desempeñan en las escuelas. En el caso de la compensación salarial, solo están participando 11 provincias desde el 2006, el año inicial,
marzo a diciembre para los docentes que se desempeñan en los establecimientos educativos. Es en enero y febrero, por haber finalizado un año, es la provincia la que tiene que hacer una inversión adicional ya en enero para mejorar, o digamos, para mantener el salario del docente. Pero bueno, la provincia tiene que estar, la que está formando parte del programa de compensación, tiene que ya es como un aumento salarial para la provincia, no para el docente. Este mínimo tuvo un aumento entre 2005, que ya había componentes nacionales ahí, no solo Fornis, sino también había una garantía, pero que daba de otra manera, y en 2011, porque el último dato es a marzo 2011, un crecimiento superior al 200%. Ahora bien, los docentes sin antigüedad en la docencia, específicamente los maestros de grado sin antigüedad en la docencia, pero los docentes que recién inician su carrera, que puede ser el 5%, el 6% del total de docentes que se desempeñan en educación obligatoria, con lo cual no es tan representativo y por eso nosotros trabajamos con otro salario como referencia, que es el maestro de grado de educación primaria, ¿no?, con 10 años de antigüedad. Los valores que estamos mostrando ahí en realidad no son los propios de ninguna de las provincias, sino que son un promedio de los salarios, un promedio ponderado de los salarios vigentes en cada una de las provincias a una misma fecha, donde la ponderación tiene que ver con el peso, la participación de cada provincia, el peso de cada provincia en el sistema educativo. En este caso, que el salario está calculado teniendo en cuenta los distintos salarios vigentes en cada jurisdicción y el peso del componente antigüedad, estamos observando que el crecimiento nominal acumulado es aún superior, de un 244%. Eso tiene que ver con los tipos de aumentos que se acuerdan, si son aumentos que van a tener incidencia diferencial según la jerarquía del cargo del escalafón docente, según la experiencia del docente en el sistema. En este caso, este promedio ponderado está indicando que los aumentos que hubo fueron tales que superaron el inicial porque no fueron una suma igual para todos los docentes independientemente de los años de experiencia en el sistema. Y un último ejercicio que por ahí podría interesarles, que tiene que ver con, dijimos que uno de los objetivos de la Ley de Financiamiento Educativo, claramente aumentar la inversión en educación, priorizar o destinar prioritariamente esos fondos a la mejora del salario docente. Se crea el programa de compensación salarial para disminuir las brechas en el salario docente al inicio, con lo cual preparamos esto para ver cómo había actuado la Ley de Financiamiento Educativo en términos de disminución de esa brecha, considerando el conjunto de las 24 jurisdicciones, donde hay situaciones muy distintas, costos de vida muy distintos, estructuras salariales muy distintas, y nos basamos en el mes de marzo 2005 para poder trabajar también con el dato 2011, y solo desde 2005 porque es el periodo de la ley. El periodo podríamos haber trabajado hasta el 2000, 2001, pero bueno, como todo lo presentamos en 2005 en adelante, no quisimos exceptuarlo. Ahí vemos que partimos de una brecha, que es la diferencia entre el salario más alto, que era el que estaba vigente en Santa Cruz, que eso se repite en todos los marzos de cada año, siempre el máximo salario está en Santa Cruz, y el mínimo varía, digamos, en marzo 2005 era San Luis, en 2006 fue Jujuy, que si bien ya operaba la compensación salarial, Jujuy no pudo hacer el esfuerzo suficiente para garantizar cierto salario en la provincia. En 2007 llamativamente el mínimo fue el Neuquén, como en 2008, y en marzo 2009 son casi todas las provincias que forman parte del programa de compensación salarial. En 2010 y 2011 está Mendoza por una situación particular. Mendoza, desde, no me acuerdo si es de 2008 o 2009, que empieza a implementar una garantía igual a la mínima nacional. Y como el primer mes en que se aplican aumentos hay una retención,
Por eso queda Mendoza, pero está garantizando el mismo salario de 1740 y 2300 vigente para esos dos momentos. La brecha al inicio, digamos, de la ley de financiamiento educativo, usando como referencia marzo 2005, era del 115%, es decir, un salario en Santa Cruz superaba en un 115% al menor salario para el mismo cargo, bajo las mismas características que era el vigente en San Luis. No podemos hacer una conclusión total de este cuadro. Digamos, si empezamos a mirar, decimos que realmente la compensación salarial, a medida que o esta idea fuera de la compensación salarial, de acordar un mínimo salarial, incidió para disminuir esa brecha, pero no es una relación uniforme. No es una relación uniforme porque vemos que en 2008, en 2009, por el contrario, la brecha incluso en 2008 lo que supera el año inicial. En marzo 2011 vemos que es el momento de menor brecha. Creemos que estas cosas porque justo es que Santa Cruz todavía no cerraron la negociación salarial. Pero igual yo hice la cuenta, si Santa Cruz aumentara ese salario bolsillo un 25%, no se llegaría a la brecha vigente en 2005. Me daba algo así como 109%. Si implementar el aumento que pide los gremios del 50%, bueno, nunca había habido tanta brecha como en este momento. Claro. Con lo cual, bueno, es muy difícil poder, por más que sea una negociación concertada con representantes del Ministerio Nacional, de los ministerios provinciales, poder garantizar que esa negociación permita asegurar una menor brecha entre las jurisdicciones, porque después operan las propias lógicas de cada provincia, de necesidad de aumentos salariales, o de los poderes relativos de gremios, o el efecto de otros sectores, como puede ser acá el petrolero. Sin embargo, sí, lo que hice fue, no lo agregué para no aburrir con tanto número. Sí, calculé esas brechas, sacando las provincias del sur que son las que pagan mayores salarios. Y ahí me da un pequeño aumento en marzo 2011 la brecha porque Santa Fe tiene un aumento muy importante este año, con lo cual la brecha aumenta. Es decir, según la decisión que tomó cada provincia, hay una serie, una combinación de factores que no permiten asegurar que la brecha sí o sí disminuya. Lo que sí podemos asegurar es que la brecha es cero en los programas en las provincias que integran el programa de compensación salarial. Así leo nada más. En términos de la ley de financiamiento educativo, se ha cumplido con el objetivo de alcanzar el 6% del PIB. El Gobierno Nacional y los gobiernos jurisdiccionales conjuntamente han sobrecumplido sus metas de gasto de inversión al 2010. Se avanzó en la coordinación de acciones entre el Gobierno Nacional y los gobiernos jurisdiccionales. Hubo una fuerte recomposición del salario docente universitario y del salario docente de educación obligatoria. Disminuyó la brecha en el salario inicial docente entre las jurisdicciones educativas. Se avanzó en la creación y refacción de escuelas para acoger el aumento de matrículas que se espera aumente, porque la verdad no hubo un aumento muy fuerte en estos años de matrícula y eso también hay que asumirlo, a una tasa mayor por el efecto de las